Bueno, damos inicio a las 9ª jornadas de investigación del CEDAW. Los dejo entonces en la presencia de Luis Tiscornia, docente investigador de la Universidad del Conahue, que hoy a quien agradecemos su participación, su colaboración en nuestra inquietud, y secretario general de la CONADU Histórica. Luis, buenos días, te escuchamos. Buen día, un gusto, agradezco mucho la invitación. Soy ingeniero agrónomo, investigador de hace más de 30 años, como docente también en la Universidad Nacional del Comahue, fundamentalmente en el área de desarrollo rural, trabajando con organizaciones campesinas y comunidades fundamentalmente el pueblo mapuche, ¿no? Pero, digamos, soy de esos que se dicen a sí mismos, soy docente universitario. Y el aporte que hoy puedo hacer, digamos, a estas jornadas es más que nada en mi carácter también de secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, porque justamente lo que estamos viendo, por lo menos en el nivel universitario, me voy a limitar a hablar sobre ese campo en el cual nosotros estamos actuando, efectivamente está en discusión lo de la universidad y está en discusión los avances en la privatización de la educación, del conocimiento, por lo menos en el plano universitario. Y eso tiene hoy una faceta o una modalidad que gira alrededor de la llamada virtualidad, ¿no? O sea, la pandemia, la virtualidad en educación, y esa frase que se escucha en algunos lugares, digamos, plantea en términos de la virtualidad llegó para quedarse. Con lo cual ya no sería una situación de emergencia transitoria para tratar de minimizar los costos que la pandemia está implicando en todos los planos, sino que ya podríamos estar pensando, dicen algunos, en una modalidad de enseñanza que se expanda, se generalice y pase incluso a predominar. Cuestión que no es nueva, pero sí haríamos esta afirmación. La frase, primero, la afirmación en la cual ustedes están discutiendo, que es Mendoza la educación y el destino y el futuro, bueno, da cuenta también que la educación está en disputa. Y lo que está en disputa atrás de los proyectos que existen sobre qué hacer con la educación, bueno, están los distintos intereses que están en puja en las sociedades hoy, tanto desde el punto de vista de nuestro país como país dependiente, digamos, subordinado a las grandes potencias y por lo tanto la continuidad y permanencia de ese rol, como en la formación ciudadana, en la educación o en el plano universitario, qué tipo de profesionales formamos, para qué y para quién, y en la investigación, qué investigamos, para qué y para quién. Bueno, eso está en discusión y tiene que ver con las distintas contradicciones que existen en nuestra sociedad. Lo podríamos simplificar: los sectores concentrados de la economía, las llamadas clases dominantes, los sectores hegemónicos a nivel internacional, bueno, tienen proyecto para la educación y tienen proyecto para la universidad. Para decirlo sintéticamente, llamémosle a eso la privatización y mercantilización. En el plano universitario es muy claro. En el mundo también hay una gran puja. Hay que decir que nuestro país es uno de los países que mayor porcentaje de educación pública tiene a nivel universitario, ¿no? El 70-80% de la matrícula estudiantil, más de 1.700.000 jóvenes estudian en la universidad estatal,
cuando en muchos países, en Latinoamérica, por ejemplo, seguro, es al revés. Ni hablar Brasil, donde ese porcentaje es justamente en la universidad privada. Con lo cual, el tema de la educación superior y la universidad como un producto de ganancia empresarial es realmente un tema muy, muy vigente. Entonces, la puja de la privatización y mercantilización de la universidad está dada también en función de los intereses económicos para hacer ganancia con esa mercancía, sino también en la disputa por qué tipo de profesionales formamos y qué investigamos. Bien, la pandemia agudizó eso y aparece ahora la forma de esa disputa en relación a la frase, podríamos decir, o es una hipótesis, la virtualidad llegó para quedarse. Y esto no tiene que ver con todas las discusiones acerca de este fenómeno que debimos afrontar y poner en práctica habida cuenta de la tragedia. Esa es una primera definición, ¿no? La pandemia ha sido una tragedia que implicó que todo el mundo se pusiera patas para arriba, implicó un riesgo sanitario que tiene en concreto, todos los días estamos contando el parte de enfermos, contagiados y muertos, pero además la economía se paraliza y las consecuencias en el aumento de la pobreza, de la desocupación, son tremendas. Por lo tanto, la debacle económica es para llamarla, digo yo, una tragedia. Bien, en el caso educativo, en la tragedia, esa tragedia, ¿qué implicó? Se cerraron las universidades. Cerraron las universidades, pero continuamos enseñando. Eso fue lo que pasó, ¿no? ¿Y cómo enseñamos? Bueno, con la llamada virtualidad. Internet, computadora. Hay que decir que eso de inicio tuvo y afectó en forma muy importante tres aspectos de la enseñanza en la educación superior. Por un lado, los derechos docentes. Fuimos empujados, tuvimos que hacerlo, lo hicimos porque quisimos, pero a enseñar en forma virtual en una especialidad que es la educación a distancia para la cual no estamos formados. Por lo tanto, y a su vez todos reconocen, porque es así, este tipo de formato en la educación tiene una sobrecarga de trabajo muy grande. Y esta situación genera una violación de los espacios privados que implican, bueno, sinteticémoslo, hemos dado clases ya desde hace 7 meses, encerrados en nuestra casa con nuestra familia, en aislamiento, donde no hay, se rompe el vínculo, la separación entre lo privado y el trabajo, el hogar y la familia, y con una situación de cubrir nosotros con todos los gastos. Las universidades están cerradas, pero las clases se están dictando. El aula, ¿qué es? Nuestra casa. Y todos los insumos para la educación, ¿qué son? Nosotros. Nuestro trabajo, nuestra conexión a internet, nuestra familia, nuestros costos. Primera cuestión. Se violan los derechos de la docencia universitaria. Se han afectado los derechos estudiantiles. De hecho, lo que ha sucedido es que en particular en los primeros años hubo una deserción en algunas universidades superior al 50%, por las dificultades de conectividad. O sea, el mundo de la digitalización de la Internet también profundiza las desigualdades. ¿Se resuelve todo este problema con universalizar la conexión, etcétera, etcétera? Bueno, los estudiantes han reclamado la conexión gratuita, se ha avanzado en las plataformas, etcétera, etcétera, pero en concreto lo que pasó es que se perjudicaron los estudiantes, muchos quedaron afuera, muchos están quedando afuera por no poder estar conectados a esta nueva forma de educación. Y tercer punto, se afecta a la calidad académica. Eso es así, es inevitable que sea así, no solo por nuestra no capacitación en la modalidad virtual, sino porque efectivamente la modalidad virtual de enseñanza tiene limitaciones básicas que tienen que ver con el no contacto y la relación directa de los docentes con los alumnos, ni hablar de lo que todos aceptaríamos desde el sentido común, que es todas aquellas disciplinas o carreras que tienen actividades prácticas, grupales, de campo, etcétera, etcétera, obviamente no se pueden realizar en forma virtual, con lo cual, de hecho, muchas universidades están reprogramando las actividades prácticas para cuando se pueda volver a la presencialidad. Bueno, eso es inevitablemente una baja en la calidad académica. Ahora, nosotros que estamos claros y decimos que no hay que salirse de esa caracterización. Es una emergencia transitoria donde estamos haciendo lo que se puede para salvar lo que se pueda. Los estudiantes están perjudicados, los docentes están perjudicados, la calidad académica está perjudicada. Vamos a reclamar para que el Estado contemple nuestros derechos, contemple los derechos estudiantiles,
pero es inevitable los problemas. Por lo tanto, cuanto antes se vaya a la virtualidad y volvamos a la presencialidad, uno diría, salimos de la tragedia, porque de las tragedias hay que salir, no llegan para quedarse. Bien, y la pandemia ha sido eso. Por lo tanto, la urgencia sería, lógicamente, decimos ahora, ¿no? Cualquier retorno a la presencialidad tiene que ser garantizando la salud de los estudiantes, de los docentes, etcétera, etcétera. Pero tener en cuenta, y en esto hay una analogía que uno podría hacer, ¿no? A ver, es como si la pandemia fue un tsunami que destruyó, que nos puso en una situación inédita, donde además en muchos casos hubo que armar carpas para los refugiados que han perdido su vivienda. Bien, han pasado los meses, al principio se podía discutir si estábamos preparados, si el Estado fue consciente, si tenía los instrumentos para la emergencia, si las soluciones transitorias y de emergencia, como las carpas para alojar a la gente, llegaron a tiempo, si son suficientes, todo eso está en discusión. Pero han pasado los meses y alguno dice, bueno, que esa situación ahora empezamos a hablar de que las carpas en realidad tienen sus ventajas, que no se está tan mal, que hemos aprendido mucho en todos estos meses de estar en una carpa y que por lo tanto las carpas en realidad es una forma de vivienda que deberíamos pensar en que llegó para quedarse por todas las bondades que tiene. Y no, nosotros tenemos que volver a construir las viviendas y lo que hicimos con las carpas fue atender una emergencia. Bien, con la modalidad generalizada de la virtualidad atendimos la emergencia, pero eso es una carpa que tiene limitaciones muy serias, muy profundas, y que por lo tanto tenemos que construir viviendas de vuelta como corresponde. Bien, entonces tenemos que volver a la enseñanza presencial, tenemos que volver a la relación directa de vínculo con los estudiantes, la relación docente-alumno, tenemos que volver, las prácticas no solamente son para las disciplinas de las exactas, por decirlo, yo hablo desde la agronomía, pero un antropólogo no puede formarse si no toma contacto, por ejemplo, o un sociólogo con las sociedades bajo estudio, los psicólogos no pueden formarse si no por ejemplo, estamos viendo en ciencia de la educación las prácticas educativas para recibirse, que son en aulas, observando con observación sobre el trabajo profesional de los maestros en ejercicio, bueno, y están suspendidas las clases. Todo eso son limitaciones a la formación que tenemos que recuperar. Entonces, con esto, ¿qué decimos? Si lo que se está pensando, y ahí digo, efectivamente, los intereses económicos que ven a la educación como una fuente de maximización de ganancias, que pretenden la privatización y mercantilización de la educación, vieron la oportunidad con la virtualidad de decir, esto llegó para quedarse. Hay que decir que el teletrabajo en cualquier actividad laboral, eso lo dicen todos los estudiosos del tema, es en beneficio del empleador y en perjuicio del empleado. ¿Por qué? Porque, bueno, el ahorro de costos de las oficinas, de los instrumentos de trabajo, del tiempo, la flexibilidad horaria, redunda en muchos beneficios para el empleador. Por eso todos los expertos en el tema dicen, bueno, el teletrabajo desde el punto de vista del empleado debería ser una cosa que o es compensada con unos ingresos extra que compensen eso, o directamente evitarlo, porque efectivamente termina a la larga en perjuicio del empleado. Bien, ahora nos estarían diciendo que la virtualidad transitoria se podría convertir en teletrabajo en la docencia para justamente descargar costos. Eso es así. Y en nosotros, en nuestro caso, es muy evidente porque yo solamente con decirles un curso de 400 estudiantes, 200, 100, 500, todo es una barbaridad en esas cantidades, aún en la presencialidad, pero todo el mundo, cualquiera, estaría haciendo cuentas de la cantidad de aulas, de bancos, de pizarrones que se ahorran si esa aula la convertimos en una aula virtual, ¿no? O sea, desde el punto de vista de alguien que está pensando en la inversión educativa como ganancia a niveles de la educación superior, estoy hablando de las universidades privadas, la virtualidad es una extraordinaria forma de ahorrar costos. Segundo, impide la socialización de los estudiantes y la conformación de identidades sociales, ¿no? Esto es muy importante. Así como el teletrabajo desarma los colectivos de trabajadores, por eso es una gran amenaza para la organización sindical, en el caso de la universidad desarma el colectivo estudiantil y desarma el colectivo docente. Por lo tanto, es una herramienta de fragmentación de los colectivos
universitarios muy, muy poderosas. Por lo tanto, la cruzada en favor de la virtualidad está efectivamente motorizada por los intereses económicos que históricamente plantearon la privatización y la mercantilización de la educación superior. Esta es una cosa que tenemos que tomar registro para hacer ese debate, francamente, saliendo de los sentidos comunes. Porque los sentidos comunes, después de toda esta experiencia, efectivamente nos dan cuenta de, por ejemplo, cito un ejemplo, una docente en Irlanda que se fue a una capacitación y nos consultan de esa facultad al gremio. ¿Nosotros podemos nombrarla como docente estando en Irlanda? Bueno, ella se tomó una licencia por estudio. Sí, bueno, pero ahora la licencia por estudio se terminó y ella va a continuar en Irlanda. Entonces, ¿la designamos como docente? Bueno, pero ella es auxiliar de docencia. Lo hizo ahora porque estaba en Irlanda y se ofreció para dictar clases en la forma virtual, pero si volvemos a la presencialidad, tiene que volver. No, pero ella dice, ¿puedo continuar? Bueno, entonces continuamos el cursado en forma virtual y ella está en Irlanda. Pero resulta que ahora la profesora, porque ella es auxiliar, toma licencia, por lo tanto nos quedamos en esa cátedra sin profesor. Entonces esta funcionaria nos dice, bueno, pero como las clases que ya se dieron este año de esa profesora fueron grabadas, al auxiliar la dejamos en Irlanda, que dé las clases prácticas o su trabajo de auxiliar de docencia virtualmente desde Irlanda, y las teóricas tenemos todas las clases grabadas de la profesora que no va a estar en este cuatrimestre. Entonces uno se agarra la cabeza y dice, bueno, salgamos, tenemos que tomar un poco distancia de estos sentidos comunes prácticos que van desde aquel docente que te dice, mira, yo no aguanto más, no se puede dar clases de esta forma, a aquel docente que te puede decir, mira, la verdad que ahora me resulta más cómodo porque yo aún ni sin siquiera vestirme puedo dar una clase, o ese estudiante que dice, porque acá hay una confusión muy importante en relación a la idea de que la virtualidad democratiza el acceso a la educación, que dice, bueno, yo ya no tengo que viajar, no tengo que alquilar un departamento, desde mi casa puedo tomar una carrera entera. Todos esos peligros, que son parte de la realidad, de las cosas que nos están sucediendo, nosotros decimos, y con esto cierro, tomemos distancia y veamos lo que está en juego. Lo que está en juego es qué enseñamos, cómo enseñamos, qué tipo de profesionales formamos, qué investigamos y para quién investigamos. Y en ese sentido, la ofensiva de la virtualidad llegó para quedarse, es una ofensiva que tiende a empujar a fondo la mercantilización y la privatización de la educación superior. Me arriesgo a decirlo en ese plano que es el que conozco en detalle. Y por último, eso no quita, porque ahora a la virtualidad se le llama modernidad y tecnología. Y nosotros en la formación, yo tengo más de 34 años de docencia, siempre hemos estado atentos y hemos sido esponjas en cuanto a utilizar todas las herramientas que las innovaciones tecnológicas nos permitan mejorar la enseñanza. Eso es algo que está hacia nuestro oficio, por lo tanto no está en discusión de si tenemos que adoptar o no las tecnologías. Vamos a adoptar todas las tecnologías que vayan apareciendo, que han surgido y surgirán para mejorar la enseñanza. Una cosa es eso, porque no se trata de los docentes viejos que tienen problemas con los saberes computacionales de la época, que los jóvenes sí. No. Nosotros como docentes siempre hemos estado atentos a eso y lo hemos incorporado y lo vamos a incorporar. Pero una cosa es eso, una cosa son los aprendizajes que se han desarrollado en estos 7 meses y otra cosa es ir a otro modelo educativo, basado en la virtualidad y la formación de profesionales a distancia. Ese es un modelo, generalizándolo, de mercantilización y privatización, y por lo tanto tenemos que estar atentos a desnudar eso y a planificar el retorno a la presencialidad como necesario, como norte, como volver a hacer las casas que el tsunami nos dejó abajo, y desde ya vamos a aprovechar todos los aprendizajes que toda tragedia deja en las sociedades. Y eso lo vamos a aprovechar porque somos en general, en la Argentina a su vez, un pueblo con una gran sabiduría. Pero pongámosle límite a las ofensivas que quieren aprovechar incluso la buena voluntad,
porque los miles y decenas de miles de docentes, todos los niveles, nos hemos puesto al hombro la vinculación con el estudiante, como se pudo. Y lo hemos hecho porque es nuestro oficio y además porque quisimos hacerlo. Bueno, que no se aprovechen de eso para querer avanzar en forma encubierta en proyectos de mercantilización y privatización de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Como siempre, un gusto escucharte. Yo siempre te escucho cuando puedo, así que desde ya, muchas gracias por abrir estas jornadas y ponernos como un poco en contexto para pensar nuestras prácticas a partir de esta nueva situación. Entiendo que ya te tienes que retirar, no sé si alguien quiere hacerle una pregunta, pero si no, desde ya te agradecemos. Bueno, yo les agradezco mucho, les pido 1000 disculpas, pero digamos, ahora me tengo que sumar al Zoom con el Ministerio de Educación para discutir estas cosas justamente, digamos, el retorno a la presencialidad, cómo va a ser, las condiciones de trabajo de la docencia, digamos. Así que les pido 1000 disculpas, pero realmente me tengo que retirar. Ha sido un gusto y espero que las palabras que uno dice hayan contribuido al debate, que seguramente va a ser muy rico. Así que un gran abrazo a todos y todas. Bueno, gracias, Luis. De verdad. Gracias, Luis. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Si les parece, ¿puedo ahora, Leandro, compartir pantalla un segundo, ya que no me pueden ver, porque tengo este tema con la cámara, que mi conectividad está muy mala últimamente? Sí, Mari, probemos. Espérate un cachito, que busque... Acá está. Bueno, para no robarles mucho más tiempo, acá estoy, pierdo. ¿Desde dónde comparto, Lea? En este no lo conozco. Abajo te sale compartir pantalla. En la flechita verde que apunta hacia arriba. Ah, sí. Listo. Y aquí elegís la ventana. Si vas a compartir el sonido Sí, también. ya entendí. Creería que ahí estaría. Es nada más que el flyer en pequeñito que da origen a las jornadas. Okay. Ahora sí que no estamos tan apurados por el tema de que Luis tenía que partir y queríamos aprovecharlo. Son cosas que suceden en la coyuntura, así que bueno, lo entendimos así. Y la tarea que Luis tenía que hacer nos representa a todos nosotros, así que le dijimos que sí. De hecho, él esta tarde tiene reunión de secretarios a las 3 y hicimos la apertura a la mañana por eso, para que pudiera estar tranquilo. Y después le pusieron esta otra reunión con el Estado, así que bueno, no quedó otra. Bueno, la idea que tuvimos en el CEDAP este año es pensar justamente sobre esto que él nos propone, la privatización de la cultura y la tecnología en el siglo XXI, temas que venimos trabajando de distintas maneras. Y bueno, le pusimos como subtópico la educación en Mendoza en la encrucijada debido a los acontecimientos de público conocimiento sobre la idea del gobierno provincial de querer impulsar una nueva ley de educación provincial, donde no está muy bien, o sea, está muy bien delimitado esta disputa que plantea Luis claramente sobre los sentidos de la educación y esto como disputa de intereses. Nosotros incluso estamos convocando en el llamado con una cita de Quiroga, dice: la brecha digital se ve determinada por las condiciones de desigualdad que influyen en el capital simbólico, reproduciendo la diferencia no solo por la variable generacional, sino también por otras variables culturales y socioeconómicas. Esto es lo que nos hemos como obligado a pensar un poquito y es lo que vamos a trabajar esta tarde.
a partir de las investigaciones que hacemos, pero como que intentamos hacer ese como no me sale la palabra, pero sería ese desvío de nuestras investigaciones normales que a lo mejor hubieran transcurrido en otro momento, para pensar ahora en lo que estamos investigando en función de estas consecuencias que nos trae la problemática que ha significado la pandemia y por lo tanto estas disputas de intereses, por qué vino la pandemia, etcétera, ponerlas en contexto. En relación a eso, voy a ahora compartirles la... no lo estoy encontrando, acá. Creo que ahí cambió y les cuento un poquito de qué vienen las conferencias de esta tarde. Algunos de los ponencistas están ahora presentes. Nazareno Bravo empieza a las 18 y él ya viene trabajando hace mucho sobre las identidades subalternizadas. Ustedes saben que en lo que se ha dado en llamar las epistemologías del sur, todo lo que son los pensamientos de todas las comunidades subalternas que se han dado en llamar subalternas, son lo que ahora, en lo que se transforma nuestro principio de investigación, nuestro modelo para pensarnos de otra manera. Así que él nos va a compartir experiencias desde el aula hacia la comunidad. Mónica Pacheco, que también trabaja desde la música, ella también viene pensando mucho en función de las identidades latinoamericanas, de la trama, de los tejidos que se pueden ir generando, sobre todo a partir del canto colectivo. Y bueno, ella está haciendo ahora, esta tarde nos va a traer una reflexión acerca de cuál es la situación que cambia en relación a, y sobre qué debates nos pone, o qué circunstancias tenemos que afrontar para poder seguir trabajando en arte pensando en esta nueva situación. Silvana Puxio, egresada nuestra, es la primera vez que nos acompaña, tanto Nazareno como Mónica siempre han participado en nuestras jornadas, son parte de los programas de investigación en los que hemos podido trabajar en conjunto con la gente del CEDAW. Silvana nos va a traer una reflexión sobre aplicaciones de investigaciones de ella en cátedras de la universidad, en este caso en su trabajo como egresada en la docencia, para pensar esta situación de COVID-2020. Silvia Nassif continúa otra vez la reflexión sobre la categoría de lo subalterno, en este caso las prácticas de conservatorio. Silvia Nassif es parte de las investigadoras de la facultad, del equipo de investigación también de Mónica Pacheco. En este caso, de nuevo insistiendo sobre el tema de lo subalterno como posibilidades de reaccionar frente a esta situación. En mi caso, la ecología de saberes de Boaventura es lo que les quería presentar muy sintéticamente, y la relación que tiene para pensar otra universidad y por lo tanto otro proyecto ideológico para la academia, a partir específicamente de las vinculaciones que se pueden establecer en las prácticas sociales. Adrián Manchento, también del equipo de investigación que trabaja en artes visuales, y bueno, en este caso cerámica. Adrián es, como él también es secretario, ha sido secretario y es un miembro activo del gremio nuestro, de la CONADU, de la FADIUN específicamente, en la Facultad de Artes, nos va a traer unas reflexiones sobre lo que sucede en el teletrabajo en el contexto actual. Un poco profundizando algunas de estas vertientes que ya Luis nos ha introducido en esta apertura. Elizabeth Carvajal va a trabajar sobre el arte y la tecnología desde la fotografía y las prácticas videográficas, que son todos recursos y nuevos lenguajes que nos permiten de alguna manera potenciar esta capacidad crítica que tiene el arte, y que me parece que hoy en día que lo que está en disputa es este capital simbólico de nuestra cultura, debemos aprender a utilizar.
Y lo mismo nos sucede con Fernando Guevara y Juliana Dolinski. Ellos están presentando síntesis de sus investigaciones. Fernando siempre nos comparte sus investigaciones en torno al tiempo y la cibecultura, que hoy más que nunca tiene muchísima actualidad. Y Juliana, la cuestión de la identidad en la reflexión tecnológico-digital, por supuesto, del arte. Los cruzamientos van a ser siempre en función de lo que nos depara la pregunta por la educación, y tratar de profundizar no solo un rechazo a los fundamentos que estaría planteando la Ley de Educación Provincial, sino poder pensar mejor el tiempo que viene y encontrar una vinculación entre investigación y universidad y medio más real, ¿no? Que no quede solo en la enunciación de aspectos teóricos. Bueno, hasta aquí es la presentación. No sé si alguno de los que están quiere hacer alguna pregunta. La idea esta tarde es que, por un tema también de cansancio del año, de situaciones, etcétera, nosotros siempre nuestras jornadas las hacemos así, tipo rápidas, en el sentido de que son presentaciones para debate. Así que la idea esta tarde es que podamos escucharnos 10 minutos a cada uno de los ponentes y quedarnos un ratito conversando y haciéndonos preguntas, poder aprovechar ese tiempo para encontrarnos. A ver si a partir de esos disparadores podríamos empezar a enunciar un itinerario de documentos que nos permitan estar más preparados para lo que se viene el año próximo. Inclusive la idea, si sale todo bien, a lo mejor es replicar como un segundo evento de estas jornadas, en algún momento al comienzo del año que viene, de manera que podamos tener este ejercicio de reflexión permanente. Les dejo por si quieren alguna pregunta o comentario. ¿Puedo decir algo, Mariel? Sí, Marielín, desde ya, gracias por acompañarnos. No, por favor. Me pareció muy interesante la perspectiva de Luis. Como siempre, estas invitaciones a salir del sentido común ayudan a poner en perspectiva y a mirar críticamente lo transitado. Yo me quedo con lo que él planteó acerca de las medidas que hemos tomado de carácter transitorio ante una emergencia, como la pandemia que hemos atravesado, y él dijo muchos de los problemas son inevitables, ¿no? Coincido con esa afirmación en primer lugar desde el punto de vista de la salud, desde la economía, y bueno, y académicamente seguramente vamos a tardar un par de años como para poder advertir y subsanar los problemas originados principalmente en las trayectorias académicas de los estudiantes. Yo solo como para dejar algo más para pensar respecto de esta idea de que la virtualidad llegó para quedarse, ¿no? Puede ser, la virtualidad igualmente no llegó ahora con la pandemia, venimos trabajando en relación con entornos y escenarios virtuales desde hace ya un tiempo. Entonces, mi pregunta es si esta solución de emergencia es transitoria, ¿qué es lo que ha llegado de la virtualidad para quedarse? En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, si ha llegado para quedarse, de qué manera, en diálogo con las condiciones de los estudiantes, con las especificidades de las disciplinas, con la relación con las normativas, ¿no? Porque tenemos la resolución ministerial 2641 sobre educación a distancia que dice claramente que las carreras presenciales pueden tener hasta un 50%
de virtualidad, pero hasta el 30% solamente se manejaría como este complemento tal como lo hemos hecho. El resto tiene que ser evaluado por un sistema que tiene unos requisitos y una rigurosidad que escapan a lo que hemos hecho en este contexto de pandemia, que es salir con lo que teníamos y con los pocos o muchos recursos, no solamente en términos de conectividad, sino de saberes respecto de la mediación pedagógica en contextos virtuales. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos como institución es qué es lo que va a quedar de la virtualidad relacionado con los procesos de enseñanza-aprendizaje, insisto, también relacionado con la gestión administrativa o de apoyo académico, que creo que ahí hay algunos avances interesantes, más allá del teletrabajo, digo, procesos y sistemas dentro de la propia institución. Bueno, eso, creo que no todo, por supuesto, no todo puede ser enseñado y aprendido a través de la virtualidad, debe abordarse con un sentido crítico, con mucha responsabilidad desde el punto de vista pedagógico, y creo que la alternancia que se va a plantear también como solución de emergencia o transitoria durante los próximos años, no digo 2021, sino probablemente un poco más allá, creo que nos compromete a trabajar con mucha responsabilidad y seriedad acerca de lo que vamos a poder seguir sosteniendo y aquello que no. Bueno, solo quería compartir esto, que es lo que he pensado a partir de lo que propuso Luis. Sí, un disparador muy interesante, Mariel. La verdad Sí, que no solo que quede, sino que queremos que quede. claro. Eso será la construcción, ¿no? Uh-huh. Así es, así es. Y que dentro de los marcos normativos, que también se pueden volver a revisar y se pueden resignificar. La última resolución ministerial es del año 2017, que reemplaza una resolución anterior para las carreras a distancia. ¿Qué carreras pueden ser a distancia y cuáles no? Y dentro de las que son presenciales, ¿en qué porcentaje y con qué características puede trabajarse en la virtualidad? Esas son las discusiones profundas a las que hay que dar continuidad, en las que la Universidad Nacional de Cuyo se ha expresado con un modelo pedagógico. Me parece que por ahí podemos seguir pensando, y en el contexto del planteo de la ley, de los borradores de la Ley de Educación de Mendoza, es lo que está totalmente desdibujado y planteado como si fuera solamente cuestión de plataformas o sistemas de gestión como el GEM. No es ni tan operativo como una plataforma, ni tan simple como eso, ¿no? Como tener conectividad. Supone un modelo pedagógico que lógicamente puede colaborar en la inclusión si se trabaja desde el derecho, pero que puede generar muchas más brechas que las que tenemos y que esta pandemia también ha puesto en evidencia. Así que bueno. Muchas gracias, Mari. Gracias a vos por la posibilidad de compartir lo que me había dejado pensando Luis. Bueno. ¿Alguien más que quiera conversar? Si no, si les parece, damos cierre y nos encontramos a la tarde. Bien. ¿Sí? A la tarde entonces, a las 6:45 nuestra cita para empezar a ver cómo están. Ahí, Leandro, podremos probar los Power y el compartir las cosas y bueno, y a poder conversar un rato sobre estas problemáticas. Muchas gracias a todos los presentes y bueno, ojalá que tengamos una bella jornada de debate. Muchas gracias a que ustedes. sea muy bueno. Gracias y que sea un buen trabajo. Gracias a todos los presentes.